Muy bien, el tema de hoy se llama rompiendo las limitaciones. ¿Sale? Fíjense bien, el tema de hoy se llama rompiendo las limitaciones. Quiero decirte que no es lo mismo límite a limitación, son cosas diferentes, ¿sí? Cosas diferentes. Un límite es diferente a una limitación, ¿sí? Y la vida está llena de límites y de limitaciones. Por eso así se maneja el ser humano, ¿sí? Pero, como te digo, límite y limitación no es lo mismo, ¿ya? Es como, no sé, ir en el coche y ves el disco en la carretera que dice límite de velocidad, ¿verdad? Y es un círculo y adentro dice 80 o tal vez diga 100 o tal vez diga 110. Entonces, ¿ese es un qué? ¿Un límite de qué? De velocidad. Sin embargo, no se convierte en una limitación para los que van manejando. De hecho, muy pocos lo toman ese disco como una limitación. Porque si dice 80, tú vas a 100. Y si dice 110 y traes un buen coche, tú vas a 150 sin problema. ¿Verdad que sí? Levanten su mano todos aquellos que se exceden de velocidad en las carreteras. Bien. Oh, honestidad y sinceridad. Me encanta. Ya empezamos bien. Ya empezamos bien. Amados, la limitación, hoy vamos a hablar no de los límites, sino de las limitaciones. Lo que significa una limitación, una limitación es una circunstancia o una condición, algo que está condicionado por las circunstancias. Eso es la limitación, una circunstancia o condición de algo que limita o impide. Fíjense bien la palabra impide o dificulta el avanzar. Esa es la limitación. Volvemos al tema de la carretera. La carretera dice 100, máxima a 100, ¿verdad? Y tú le das, tú vas a 120, pero adelante dice topes a 50, a 100 metros. ¿Le vas a bajar o no? Entonces esa es una limitación. Ya te limitaron el asunto porque no le bajas. Entonces ya bajaste velocidad, ya hubo una limitación. ¿Cuál fue la limitación? El tope. Entonces vemos cómo son cosas diferentes. Pero hoy vamos a enfocarnos en esto. Entonces la limitación es la condición circunstancial de algo que impide o dificulta el avanzar. De eso vamos a hablar. Y yo sé que en la vida, en los proyectos, en las escuelas, o sea, académicamente o en tus negocios o en la familia, hay cosas que impiden y dificultan el avanzar. Eso es limitación. Y la vida está llena de limitaciones. Hace rato lo orábamos y decía el Señor en la oración, en la lectura de Deuteronomio 21, dice, si cuando tú vayas a la guerra, cuando haya un conflicto, cuando tengas un problema y tú ves que el enemigo es más grande y más poderoso que tú, no tengas miedo. ¿Están conmigo? Porque si tenemos miedo, temor, entonces se convertiría en una limitación. De eso estamos hablando hoy. Pero entonces vamos a ver en nuestras vidas, en el aspecto práctico, qué te ha limitado el avanzar, el ser más grande, el tener éxito, a lo mejor tener unas finanzas sanas, a lo mejor tener una familia con más armonía. ¿Qué nos ha limitado? ¿Están conmigo? Vamos al punto 1. Dice así, todos tenemos limitaciones que nos rodean. Todos tenemos limitaciones que nos rodean, ¿verdad? Pero, sí, gracias. Pero vamos a leer Juan 5:1. Muchas gracias. Juan 5:1 al 9. Dice así, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba, ¿qué? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto tenía enfermito? 38 años. No se podía mover. Tal vez estaba cuadripléjico. No sabemos exactamente, pero no se podía mover.
38 años, con la limitación de no poderse mover. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea, Jesús dijo, ya es mucho tiempo. Él dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿verdad? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Estaba limitado. Mandé. Limitado, no se podía mover. 38 años limitado. Dile a tu vecino, tenía 38 años limitado. Es increíble que llegó el día en que Jesús actuó de una forma increíble, pero vamos a ver el punto 1. Todos tenemos limitaciones que nos rodean. Todos tenemos limitaciones que nos rodean. Vayan ubicando sus áreas: área familiar, área financiera, área ministerial, en el ministerio, ¿verdad? ¿Qué te limita en el ministerio, en el servicio a Dios? ¿Qué te limita en el aspecto social, ¿verdad? Socialmente también estamos a veces limitados. Entonces todos tenemos limitaciones que nos rodean. Y cada quien tenemos que hoy ubicar las propias, porque eso va a ser muy importante. Vamos a ir a Marcos, ¿qué? Marcos 9:23. Entonces vamos a ver en esta parte, fíjense bien, hablando de limitaciones, cómo había, todos tenemos limitaciones. Y te voy a decir una cosa, como que la médula, la fuente de la limitación para el Hijo de Dios, esto es importante, la fuente de donde está brotando la limitación, ¿sí? La raíz, más bien, la raíz de la limitación, por lo general, es lo que dice aquí. Estoy en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, ¿sí? O sea, clamó en desesperación y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le dijo? Creo, pero había ahí un espacio, había una laguna, ¿sí? Una laguna de incredulidad. O sea, sí creo, yo creo que sí es posible, pero hay dentro de mi fe hay un hoyo, hay un abismo, hay una laguna de incredulidad. ¿Podrías ayudarme? Entonces él le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Amados, lo que aquí el Señor nos está explicando es que todos tenemos limitaciones que nos rodean, y desgraciadamente la fuente y la raíz de la limitación es la incredulidad. Es la incredulidad. Porque por eso no logramos brincar, no logramos lo que queremos, no logramos el éxito. Y entonces las circunstancias, como lo dije hace rato, las limitaciones es la circunstancia, la dificultad circunstancial que me impide avanzar. Y eso es circunstancial, entonces es visceral. Yo lo veo y no avanzo más porque mi incredulidad o mi poca fe o mi media fe, no sé cuánto, pero no me deja brincar de aquel lado. Todos tenemos limitaciones que nos rodean, ¿sí? Limitaciones del alma, porque todos nos enfocamos a lo material, pero tenemos limitaciones en el alma. Todos esos pensamientos prejuiciosos, amados, que tenemos, ¿sí? Tenemos muchos pensamientos de prejuicios, ¿verdad? Todo, no, pues es que yo hice esto, hice aquello, este pasado, la culpabilidad. No, pues y empezamos a hablar de todos nuestros prejuicios en la mente. No, no creo que se pueda por esto, por aquello. Y comenzamos a tener pensamientos prejuiciosos de nuestra persona. Tal vez no tengo tanta gracia. Pues yo veo como que no me hacen mucho caso. Tal vez yo no sea bueno para esto. Y la mente empieza a trabajar, y la mente y los prejuicios de la mente, las limitaciones empiezan a trabajar en mi persona. No puedo, yo creo que no puedo eso. No puedo. Yo no nací para la escuela. Pensaron que iba a decir yo no nací para amar. Yo no nací para la escuela.
No, yo como que no nací para esto. Y una de dichos con los cuales nos consolamos, muchachos, no se consuelen con ningún dicho. Y cuando escuches esos dichos de estos, así como que no, yo no nací, es que a él no se le da. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Sí, eso es como que eso no es para mí. Ah. Y la chica que te gusta, dices, no, yo creo como que no es para mí, es mucho para mí. Ah. Amados, nos limitamos en nuestra alma, en nuestros pensamientos, desde ahí hasta los pensamientos que nos desgarran por un sentido de culpabilidad, tal vez de resentimiento, tal vez de rencor, tal vez falta de perdón. Todo eso te va a limitar a ir a lo que sigue. Vamos a desglosarlo. Limitaciones físicas y terrenales. Eso sí, son muy fáciles de encontrarlas. Todo, sí, todo lo que es mi condición física y mi condición económica, tengo limitaciones. ¿Tienes proyectos? Sí, pero económicamente tengo limitaciones. No la hago con lo que tengo. ¿Con qué cuento? ¿Estás conmigo? Fíjate bien lo que le dijo el profeta a la mujer que tenía una bronca de deuda muy grande, tan grande, que se iban a llevar a sus dos hijos. Ustedes saben, Eliseo. Y la mujer bien dice, ayúdame, ayúdame, no puedo, no tengo nada, soy viuda y se van a llevar a mis hijos. Y él le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Con qué cuentas? ¿De dónde podemos partir? Tienes que hacer eso en tu vida. Tienes que ver qué sabes hacer, qué te gusta hacer, con qué cuentas, de dónde puedes partir y puedes volver a empezar. Todos aquellos que de repente caímos en nuestros negocios en esta temporada, hay que volver a empezar. Voltea y ve con qué cuentas, qué tengo, qué sé hacer. ¿Estás conmigo? Amados, de eso estamos hablando, de las limitaciones físicas y terrenales. ¿Sí? Mi situación económica, mi situación o mi condición física. No, pues es que yo ya voy a cumplir 60. 60. Y ya están pensando en jubilarse. ¿Cómo? Dice, ojalá pasaran 5 años pronto, pastor, para que me dieran 65 y más. Amados, o físicamente, no, pues estoy feo. O el cabello está demasiado difícil. Lo que sea, físicamente tienes muchos prejuicios y todo eso son limitaciones. O tal vez muchas cosas, amados. Estamos hablando de limitaciones físicas terrenales que son más superficiales, pero que no dejan de ser un bloqueo, una dificultad para poder avanzar a lo que sigue. Y físicamente yo puedo darte más ejemplos, pero tú ya tienes los personales. De hecho, ya los tienes en tu mente, en tu corazón. Ya estás viendo cuáles son tus limitaciones económicas. Ya la estás pensando, ya estás viendo. Y ya sabes también cuáles son tus limitaciones sociales. Miren, hay unos engaños, el engaño del diablo. Que soy divorciado, que soy divorciada, este, que soy madre soltera o que no se me dio el matrimonio y hay una serie de limitaciones que no tienen nada que ver con la alegría, la paz, la libertad, la prosperidad en Cristo Jesús. Que soy viuda, estoy sola y desamparada, o soy viudo también, lo que sea. También hay prejuicios sociales, o soy pobre. ¿Sí? En mi salón todos tienen coche y yo no tengo coche, yo llego en el micro. Sí, yo voy mejor a otra iglesia porque en la iglesia donde voy pues casi todos tienen una serie de prejuicios sociales que se convierten en limitaciones para que tú avances. ¿Cuál es tu condición social? Lo hablamos el viernes. ¿Cuál era la condición social de la prostituta que estaba en los pies de Jesús llorando y disfrutando del perdón del maestro entre perfume, entre lágrimas y entre un corazón totalmente derramado en ella? ¿Cuál era? Imagínate su limitación social. Esa sí era una limitación social, amados. Pero bueno, sigamos con el tema. Fíjate bien, debemos ubicar las limitaciones en nuestra vida para trabajarlas en Cristo.
Fíjate bien, debemos ubicar nuestras limitaciones de cualquier área, las que platicamos hoy y las que ya estás teniendo tú en tu mente, hay que ubicarlas en nuestra vida para trabajarlas en Cristo Jesús. De eso vamos a hablar, de eso estamos hablando. Vamos a hablar de trabajar las limitaciones. ¿Qué me gano con saber cuál es mi limitación si no voy a hacer nada? Hoy vamos a ver esto. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Físicas? ¿Económicas? ¿Sociales? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Las que sean. Punto 2. Fíjense bien. Punto 2. Nosotros decidimos de qué lado de la limitación permanecemos. Esta es una verdad bien, pero bien real, ¿verdad? Marcos 10:46. ¿De qué lado vamos a permanecer? Marcos 10:46. Porque si vas ubicando tu limitación, ok, eso está bien, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ya ubicaste tu limitación? ¿Ya ubicaste alguna? ¿Y qué vas a hacer? Sí. Allá atrás, Yona, ¿ya ubicaste algunas? Charlie, ¿ya ubicaste limitaciones? ¿Qué vamos a hacer? Dice en Marcos 10:40 y ¿qué les dije? 10:46, dice así: entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, o sea, habla de Jesús, sus discípulos, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué hacía Bartimeo? Mendigaba. ¿Por qué mendigaba? Importante, por su limitación. Tenía una limitación. Y esa limitación era extrema. Lo llevaba al grado de mendigar, de pedir algo para poder sobrevivir. Tal vez todos los días alguien lo guiaba hasta la orilla del camino y ahí lo ponía durante muchos años. Tal vez era un lugar que él ya tenía ahí, tal vez era una piedra cómoda para sentarse y tenía su capa, ¿verdad? Y si estaba lloviendo o hacía frío, lo guiaban y él se sentaba en el camino y su capa le ayudaba para cubrirse del frío, de la intemperie, del sol, de todo, mientras mendigaba y algo le daban. ¿Están conmigo? Tenía una limitación. Créeme que era una limitación extrema. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, él estaba ahí en el camino, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Y nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nada. Y 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Ya cállate, ya nos fastidiaste. Pero él clamaba mucho más: entre más me callen, más grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Estás conmigo? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea que primero lo andan callando y después, no, ya le mandó llamar. ¿Quién? Jesús, Jesús, el famoso Jesús, el famoso. No, oye, vente, no, hombre, ya, no me estaban callando, dice el ciego. No, ya vente, no, el maestro te está llamando. Amados, miren, él tenía él estaba impedido al grado de mendigar, pero él no se quedó así. Pudo haberse quedado, podemos quedarnos en nuestra situación, pero él dijo: no, es mi oportunidad. Tal vez Jesús no vuelva a pasar por aquí. Yo he escuchado que él sana, he escuchado que es profeta, he escuchado que es el Hijo de Dios, y dicen que es el que está cerca. No sé qué tan cerca esté, pero escucho una multitud. Y él pregunta, en otro evangelio dice que él preguntó quién es, y le dijeron: es Jesús de Nazaret. Y fue cuando él comenzó a gritar y a gritar y a clamar y a clamar. Y derivado de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? A ver, entonces, ¿él qué hizo con su limitación que lo llevaba a mendigar, a ser un mendigo? ¿Qué hizo? Gritó: yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué puedes hacer si no ves? Yo voy a gritar, voy a clamar, y alguien te va a callar y se va a oponer. Ya sabes, párale, ay, hombre, esto no funciona, que ya no se dio. ¿Cuántas voces escuchas aquí cuando, verdad, muchachos, no se dejen, por favor? Y que no, hombre,
que no, que tú no naciste para esto. Y entonces él gritaba más, clamaba más, y entonces alcanzó el favor. Pero vamos viendo. Entonces, amados, nosotros decidimos de qué lado de la limitación permanecemos. Él permaneció como un ciego, si quieres, durante años, pero en la primera oportunidad que él vio, él no se detuvo, él tuvo fe, él hizo algo y dijo: yo no voy a permanecer más así, yo no quiero estar más así. Cada limitación existirá durante el tiempo que decidamos resolverla y pasar al siguiente nivel. Porque solamente nos quedamos con la limitación. Ya lo ubicas, ya lo ubiqué. De hecho, la tengo ubicada desde hace 10 años. Y entonces, ¿qué más vas a hacer? Y aunque sea una limitación extrema como esta, ¿sí? Dios va a responderte. Pero en el momento en el que tú decidas decir, en el momento en que tú decidas clamar, decir: Señor, yo no quiero estar más así, no quiero esto para mí y no voy a detenerme hasta que yo pase al otro lado de la limitación, ¿sí? Pero tomarla, Él la tomó. O sea, nosotros decidimos de qué lado de la limitación permanecemos, si de este lado o brinco del otro lado para seguir al siguiente nivel. ¿Estás sirviendo a Jesús? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Tienes algún ministerio? ¿Cuánto tienes en el ministerio? ¿Por qué tienes en el ministerio tantos años y no has pasado a más? Son las limitaciones. Podemos ser mejores padres, podemos ser mejores madres, podemos ser mejores hijos, pero no, decidimos permanecer dentro de nuestra limitación. Había muchos ciegos. En ese tiempo no crean que era el único. De hecho, leímos hace rato en el estanque de Bethesda que había muchos ciegos, cojos y enfermos. Había mucha gente enferma, ¿sí? Había muchos ciegos, pero él ya no quería ser un ciego más. Él ya no quería estar más en el camino, ya no quería ese tipo de vida y decide clamar y clamar y clamar, porque él sabía que estaba la respuesta, estaba la oportunidad. Amado, ¿cómo vas a discernir la oportunidad si ni siquiera ubicas y tomas tu limitación? Tómala y tenla presente, no para lacerarte. Soy ciego. No, sino la tomo presente, la tengo presente para que en la primera oportunidad, para que yo voy a discernir cuando el Señor va a responderme y entonces yo voy a ponerme en la línea y entonces el Señor me va a resolver y entonces yo rompo la limitación y voy a lo que sigue. ¿Así fue o no fue así? ¿O Jesús fue al ciego? No, ni él podía ir a Jesús. Tenía limitaciones por todos lados, amados. Bartimeo sabía perfectamente que era el momento para salir de su limitación y lo decidió. Él dijo: yo lo decido hoy y voy a gritar, gritar hasta que sea posible esto. No hizo nada más que gritar y clamar. ¿Estás conmigo? Otro a lo mejor diría: bueno, soy ciego, pero pues a lo mejor es una gran multitud. Fíjense nada más los enfoques. Por favor, yo quiero que tomen los enfoques. Alguien podría decir: oye, soy ciego, qué buena oportunidad, hay demasiada gente, hoy pueden darme más que cualquier otro día, porque está pasando mucha gente por el camino. ¿Estás de acuerdo? Y gente sensible de ver las maravillas de Jesús, gente llena en sus oídos de las palabras de Jesús, gente que generosamente seguramente le iba a dar más. Entonces él puede haber pensado: oye, qué buen día es hoy. Dicen que andan aquí miles de personas, así es que le llamó a su compañero: ¿sabes qué? Ven aquí, ayúdame porque hoy va a haber bastante trabajo. Y seguir con su mano así. Pero no, él no se fue por ahí. Él dijo: yo quiero ser libre de esto, yo quiero ir allá, yo no quiero más de esto, aunque sea una buena oportunidad. Amén. Repite conmigo: yo decido cuando trabajo mi limitación. Amados, vamos al punto 3, ¿ok? ¿Qué dice el punto 3? Las limitaciones se rompen con acciones de fe. No hay más. No hay más. Eso fue lo que hizo Bartimeo el ciego. Las limitaciones se rompen con acciones de fe. Tiene que haber una acción. Si no hay ninguna acción en base
en referencia a la limitación que he ubicado, sea económica, sea social, sea familiar o sea académica. Si yo no tomo algunas acciones, no va a pasar nada. ¿Estás conmigo? No va a pasar nada. ¿Marcos qué? Gracias. Marcos 5:24. Son textos que realmente la mayoría conocen, pero que estamos hoy enfocando hacia que las limitaciones tienen mucho que ver con nosotros. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Con qué? 12 años con qué? Con una limitación. 12 años con una limitación, flujo de sangre. Y créeme que dice, bueno, pues, no. En este tiempo esa limitación la abarcaba no solamente en lo médico, en lo físico, también en lo social. Una mujer que tuviera este problema no podía acercarse al templo, no podía entrar al templo, no podía acercarse a un sacerdote, no podía tocar a otras personas, ¿sí? Porque el ritualismo de este tiempo decía que ella era impura, entonces no podía dejar de ser impura socialmente, era como que, a ver, tienes un problemita, deja que se resuelva y después vemos. Ella tenía 12 años con una limitación. 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Eso lo he visto bastante. Y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Cuando oyó que hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Entonces, amados, punto 3, las limitaciones se rompen con acciones de fe. 12 años enferma. Dijo, ¿quién le dijo a ella que hiciera eso? Ella dijo, tengo que hacer algo. No puedo seguir así. Ya gasté mi dinero, ya he sufrido mucho, sufro desde el aspecto social, sufro desde el aspecto físico, muy débil, flujo de sangre provoca una debilidad en la persona, plaquetas muy bajas y está débil. Y ella se esforzó, acciones de fe, se esforzó, ¿por qué? Ir y abrirse paso entre la multitud, que créeme que no era así como ir al tianguis de los lunes. No, habría que abrirse paso porque la multitud apretaba a Jesús. ¿Sí están conmigo? Acuérdense, la historia dice ahí que Jesús le dijo, alguien tocó mi manto. Le dice a sus apóstoles, a los discípulos, y dicen, maestro, ¿cómo que alguien tocó tu manto si nos vienen apretando? Así le contestan a Jesús. La multitud nos aprieta. Todo el mundo te ha tocado, todo el mundo te ha apretado, todo el mundo, apenas podemos caminar, apenas podemos avanzar, Señor. Pero dice, no, alguien tocó mi manto. Muchos habían tocado el manto de Jesús, pero nadie lo tocó con la intención, con la fe y con la acción de aquella mujer, con la premeditación de decir, si toco el borde de su manto, seré salva. ¿Estás conmigo? Entonces date cuenta, amado, cómo tuvo una acción de fe. Por eso esas limitaciones se rompen con acciones de fe. Tenemos que hacer algo. Alguien haga algo dentro de su problema, de su limitación. No te puedes quedar sentado contemplando cómo pasa la vida y cómo pasan los años y sigo en lo mismo. Tengo que hacer algo. Yo no te voy a decir que hagas. El Señor te va a decir que hagas. Si primero ubicas tu limitación y no te conformes a esa limitación. Entonces que así es, así me tocó. Yo creo que esto me tocó en la vida. Yo creo que así debe ser. Dile a tu vecino, son mentiras del diablo. Dile, son mentiras del diablo. ¿Cómo que así me tocó? No. Dios nos pasa por desiertos, pasaremos por situaciones difíciles, pero son desiertos temporales. Nadie está condenado en Cristo a vivir años
la misma pena, la misma vergüenza, el mismo dolor, la misma afrenta. No, debemos de ir más allá. Esta mujer dijo, no voy a ser más afrentada, no voy a ser más avergonzada, ya no tengo dinero, quiero ser sana, quiero estar bien, y tomó acciones de fe. Amados, acción de fe es hacer algo extra a orar, hacer algo extra. ¿Cuál es tu extra? ¿Qué estás haciendo extra? ¿Sí? Sobre tu asunto. Y mira, puede ser algo que tal vez no signifique mucho, pero Dios no ocupa que hagas grandes cosas, grandes acciones de fe. Tal vez terrenalmente no signifique mucho, pero estás tomando ya una acción de fe. Y el Señor es lo único que necesita, una acción de fe. Porque muchos lo tocaron, muchos lo apretaban, pero alguien tuvo una acción de fe, ¿sí? Diciendo, seré salva, seré sana si la toco. Alguien tuvo una acción de fe y dijo, voy a gritar como loco hasta que me haga caso. Y quiero salir de esta limitación. ¿Están conmigo? ¿Qué acciones de fe vas a tomar? Apunten en donde quieran. Yo tengo que tomar una acción de fe. Tampoco no nos aloquemos a hacer cosas, sino oremos, Señor, ¿qué hay? Yo necesito hacer algo. Y comiencen y vamos a empezar a ver la mano de Dios. Esas acciones de fe se convertirán en las respuestas de Dios. Esos gritos, ese clamor se convirtió en la sanidad, en ver. Imagínense. Yo creo que decía, no imaginé que todo este entorno fuera así. Y él con su vista después de 38 años. Tú eres fulano. Por fin te conozco. Solamente te había escuchado. Eres de esta estatura. El que le ayudaba tal vez. Tú eres el que siempre me traías aquí. Sí. ¿Se imaginan cómo cambia la vida? ¿Se imaginan cómo cambian las cosas? Amados, son acciones de fe, porque el Señor está esperando solamente acción de fe. Acuérdense lo que dice Pablo, porque la fe sin obras es fe muerta. Tiene que haber una obra, una obrita. ¿Tú crees que significaría mucho gritar? Tal vez gritar, ¿crees que podría funcionar? Y sí le funcionó. Sí funcionó. Pero él no se conformó. Y esta mujer dijo, voy a abrirme paso. Créeme que le costó trabajo, porque ahí va la otra. Nos va a costar trabajo tener acciones de fe. No son tan ligeras. A ella le costó trabajo porque estaba débil. Era mujer, era una multitud apretujándose unos con otros, y dijo, voy a echarle todo mi esfuerzo físico porque me siento débil y voy a alcanzar hasta que toque el borde del manto. Entonces tendré la respuesta. Y entonces dice que perfectamente ella sintió cómo fue sana de aquel azote. Ella lo sintió. ¿Cómo lo sintió? Se sintió fortalecida. Dijo, yo creo que el Señor le subió automáticamente las plaquetas de 6 hasta 12 y ella se sintió llena de vigor. Y dijo, me siento bien. Y Jesús dice, no, hay más para ti. ¿Tuviste una acción de fe? Hay más para ti, aparte de la sanidad. ¿Quién me tocó? Señor, ya vámonos, porque llevaba prisa el Señor. Jesús iba porque se le estaba muriendo la hija a Jairo, una persona muy importante. Estaba ya por morirse, está agonizando. Y Jairo dice, ven maestro, a eso iban. Y ahí de paso la mujer dijo, es el momento. Y Jesús se detiene en la multitud y le dicen, y Jairo desesperado, mi niña se me muere. Mi niña se me está muriendo. Y Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Vamos a investigar quién tocó al maestro. Oigan, alguien tocó al maestro. Dígalo por favor. Entonces la mujer, llena de temor, dice, yo te toqué. Y Jesús dice, se sana, se salva, ¿verdad? Le da salvación, y la está ministrando. ¿Sabes que el Señor tiene tiempo para cada uno aunque lleve prisa? Así es que deja de correr, detente un poquito. El maestro, y aquellos que tienen ministerio, que sirven en algún área, date tu tiempo, atiende a las personas. El maestro dijo, no, se salva, y empezó a ministrarla. Ella se fue de ese lugar increíble. Y Jairo con su pena y su prisa, y mi hija. Y en cuanto se levanta la mujer y Jesús termina de ministrarla, ¿verdad? Llegan
llegan esos cuervos que te llegan de repente a ti. Jairo, ya deja al maestro en paz, hombre, ya se murió, ya se murió. Entonces Jesús le dice, no, 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 íbamos para allá, no creas que yo voy para allá a ver qué pasa, ¿verdad? Y ya saben la historia, Jesús llega y ora por la muchacha, Talita Kumi, se levanta. Amados, las limitaciones se rompen con acciones de fe. Entonces, a veces vas a tener que hacer esfuerzos fuertes, acciones de fe, como esta mujer, o a veces solamente clamar, orar y gritar y de rodillas donde nadie te vea, o a veces depende de tu situación, acciones de fe. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Por ejemplo, económicamente, ¿quieres que te vaya bien? Haz un esfuerzo y ayuda a alguien. No porque tengas, es que no, entendamos que no, la generosidad no es porque tengo, la generosidad es porque siento. Y entonces eso provoca multiplicación. ¿Sí? Entonces da el paso de fe. Tienes problemas económicos y dices tú, no, es que estamos al nivel, venimos rasando en gastos, no te muevas. Oye, y si agarramos un poco y le damos al otro que está peor, no, 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 no. Estamos al ras. Y ese es el problema. ¿Sabes qué? Toma y comparte. Y entonces va esa acción de fe. Entonces algo va a suceder. Entonces viene la buena noticia, la buena oportunidad, el buen negocio, se empiezan a abrir puertas. ¿Pero por qué? Porque yo hice mi acción de fe, conforme a la Biblia, generosidad, ayudé a alguien más. ¿Estás conmigo? Amén. Vamos, fíjense bien. Fíjate, estamos en que las limitaciones se rompen con acciones de fe. Fíjate bien, limitaciones que me impiden y me dificultan avanzar en la vida, tú vas a verlas romperse una a una a una. Si las ubicas, si las pones delante de Dios, si tienes acciones de fe, vas a ver cómo se van a estar cayendo y se van a estar cayendo y cayendo. Y acciones de fe no son acciones emocionantes de una sola exhibición. Acciones de fe es permanecer, perseverar, perseverar hasta que llega la noticia. ¿Sí están conmigo? No sé cuánto gritaría Bartimeo. Debe haber gritado un buen rato, no crean que fue 2 minutos. No sé, pero él gritó, él gritó y él gritó y él clamó hasta que hubo una respuesta. Tu acción de fe debe ser constante y permanente hasta que venga la respuesta. Porque eso pasa, nos cansamos. Ok, vamos a ser generosos, ¿verdad? Y ayudo a Mario un poco. Y pues una semana no pasa nada. Bueno, deja ayudar a Arturo un poco, no pasa nada. 15, no pasa nada, no pasa nada. Y ¿sabes qué? Eso no funciona. Mejor vamos a echarle ganas a otras cosas y retén más el dinero y no lo sueltes para poder salir de la bronca. Y esa no es perseverar en tu acción de fe. Dile a tu vecino, tienes que perseverar en tu acción de fe. Dile, persevera en tu acción de fe. Y, y llegará la respuesta. 4, persevera y llegará la respuesta. Persevera y llegará la respuesta. Punto 4, amados. Dice, Dios aprovecha nuestras limitaciones para glorificarse. Ese es nuestro Dios. Al final, quien se lleva la gloria es Él. Su gloria no la tocamos, nos hacemos a un ladito. Aquellos que podemos ser canales de bendición para otros, solamente te haces a un lado y dices, Señor, eres tú, toda la gloria es tuya, yo solamente cumplo con el trabajo. Segunda de Corintios 12:9, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, no sé cuántos se atrevan a vivir segunda carta de Corintios 12:9. Para esto hay que atreverse, lo que dice aquí. Pablo tenía alguna enfermedad crónica. Sí, algo le sucedía que realmente hacía que su cuerpo que se sintiera mal. No sé, no sabemos qué es. Algún problema de la vista, algún problema, no sé, en alguna parte de su organismo, pero él rogaba a Dios que le quitara eso, que le quitara eso. Señor, soy tu siervo, te sirvo. Tengo años viajando por toda Asia, confirmando iglesias, pero podrías sanarme de este problema que tengo, ¿sí? A cual le llaman aguijón, un aguijón que está ahí.
que cuando te quieres elevar, pues te digo que la gloria es para Dios, quieres elevarte poquito y, oh, qué bien tocó el piano. Y Mario le hace, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ahí va el aguijón. Oh, Señor. Y le bajas a tu altivez, le bajas a tu soberbia, le bajas a tu arrogancia, ¿sí? Y te bajas porque te bajas. Así es el Señor, ¿verdad? Hay una anécdota de Marcos Witt, en un congreso nos platica y dice que él estaba buscando pianista para la banda, y dice que fue a Amistad de México, que es un auditorio muy grande, una iglesia muy grande, y que escuchó tocar el piano, pasó ahora sí que por el pasillo, ¿verdad? Él estaba ahí con los pastores de visita, y dice que escuchó un piano muy, pero muy en su lugar. Ustedes saben que Marcos Witt, pues, es un músico de conservatorio, ¿verdad? Y dice que se regresó y se asomó por el auditorio y vio a un muchacho que estaba tocando el piano solito, ensayando. Y se acercó, dice, hola, ¿cómo te llamas? Y ya le dijo él, me llamo fulano. Y le dice él, oye, tocas el piano muy, pero muy bien. Se oye con excelencia. Y el muchacho le contesta, sí, ¿verdad? Cuando le contestó, sí, ¿verdad? Dijo Marcos, vaya, vaya. ¿Cuál respuesta creen que hubiera funcionado para que Marcos le dijera, vente? Porque a eso iba. Con humildad, ¿qué? Gracias a Dios. Dios da el don, Él nos da todo. Sí, sí digan gracias. Y se siente bien, muchas gracias. Gracias a Dios, Dios es bueno, ¿verdad? Esa parte es la más importante. Pero él dijo, sí, ¿verdad? Oh, amados, ¿qué pasa con Pablo? Pablo le pedía al Señor, sáname, pero dice que él mismo, para que no se pusiera altivo por el gran ministerio que tenía, había un aguijón que él estaba allí, y dice en el 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí, y ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Amados, entonces sucede que nuestras limitaciones las aprovecha Dios para glorificarse, para gloriarse. Y cuando tú vas al siguiente nivel, en el área que tú quieras, te das cuenta de que era una limitación que no podías, que la trabajaste, que la buscaste en Cristo, que la alcanzaste, ¿verdad? Que el Señor te dio el favor, y ahora dices tú, Señor, gracias Padre, porque las cosas van caminando. Entonces el Señor se glorifica en eso. ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí dan gracias o no, porque sí, Padre, gracias, ahí vamos caminando. Y constantemente. Todas nuestras limitaciones nos demuestran que tenemos que depender de Dios. Esa es. Tienes que depender de Dios. Dependemos de Dios. Para brincar al siguiente nivel, dependo de Dios. Para que me funcione la vida, dependo de Dios. Amados, Dios va a perfeccionar su comunión con nosotros a través de las respuestas de las que hemos hablado hoy. Fíjate bien, si tú eres un hijo de Dios, Dios va a trabajar contigo de esta forma. Hay una limitación, tú la empiezas a trabajar, a orar con la palabra también, a creer, y no le voy a soltar esto hasta que el Señor me lleve del otro lado, ¿sí? Como al ciego, como a la mujer, o como te ha sucedido en tu vida también, has pasado limitaciones y ahora no podía hablar en público y ahora hablo en público y hablo bien y me siento muy bien, ¿verdad? No yo, sino las personas que han pasado desde estos pequeños detalles hasta grandes detalles. Y entonces, ¿qué pasa? Dios, le dices tú, Señor, gracias porque tú estás arreglando el asunto pendiente. La situación que traía yo legal se está alineando. Gracias. Entonces, todas tus limitaciones te llevan a tener más comunión con Dios, a amarlo más. ¿Estás conmigo? Sí, a perfeccionar mi comunión con Dios a través de sus respuestas, como lo decíamos el viernes, la adoración y el agradecimiento. Amados, las limitaciones son
para que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Sí? Las limitaciones que voy pasando, traspasando, me muestran el amor y el poder de Jesucristo. Escúchame bien. Te va a mostrar el amor y el poder de Jesucristo. Entonces, ¿cuántas has ubicado hasta hoy? ¿Cuántas tienes? ¿De qué área? ¿Físicas? ¿De qué área? Vamos a terminar. Punto 5. Los cristianos victoriosos, léelo conmigo. Los cristianos victoriosos han traspasado sus limitaciones. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores. Es que no puedes permanecer en una situación por toda la vida y terminar así. Yo he visto personas que han terminado en esas situaciones. No, 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 no puedes permanecer ahí. Es un engaño. Es un engaño. Hay prejuicios en tus pensamientos, en tu alma. No te has dado cuenta quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Jesucristo está dentro de ti. Muchachos, claro que lo pueden lograr. ¿Cómo no? Y puede ser hasta algo que les cause solamente satisfacción, algo que te gusta. ¿Cómo no? ¿Verdad? Algo sano, lógico. Los cristianos victoriosos han traspasado sus limitaciones. Terminamos con el último versículo. Romanos, ¿qué? Perfecto. Vamos a leer Romanos 8:37. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Repite conmigo. Antes que todo, mis limitaciones me han hecho ver y me harán ver que soy más que vencedor. Eso debe ser. Dice el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hay cosas duras en la vida, hay cosas bien tremendas. Créeme que hay cosas que dices tú, wow, no sé cómo están soportando esta situación, o cómo mi hermano o mi hermana soportó esta situación tan tremenda. Pero la Biblia dice que aún dentro de esas situaciones somos más que vencedores. Aleluya. Amados, lo que podemos ver en la Biblia, sí, y lo que nos dice el punto 5, los cristianos victoriosos han traspasado sus limitaciones. Yo no sé cuántas, ubica también esas. ¿Cuántas has pasado ya? Yo traigo algunas en la mente donde ya estoy del otro lado. Y al estar del otro lado, pues la que sigue. Porque, perdón, ahí les va la mala noticia, pero las limitaciones no se van a acabar. Va a haber una, y después va a haber otra, y después va a haber otra. Pero tú irás siendo de gloria en gloria, tú irás de victoria en victoria, tú irás siendo más poderoso, tú irás siendo más próspero y Dios te sigue educando. Aleluya. No te quedes en el escalón 25, si son 100 escalones, al que sigue, al que sigue. Amados, entonces los cristianos victoriosos han traspasado sus limitaciones. Dios nos promete que traspasaremos nuestras limitaciones y que seremos más que victoriosos. Esa es la promesa. El asunto es, la promesa será en ti una verdad presente, te la vas a apropiar. Vas a trabajar el asunto y vas a poner un versículo en tu cabecera, en tu cama o en tu cuarto y vas a decir, voy a empezar a trabajar este asunto en Cristo Jesús. Voy a empezar a trabajar este asunto en el nombre de Jesús y no lo voy a soltar y no lo voy a soltar hasta que el Señor me dé respuesta y me lleve a más. Quiero decirte algo, fíjate bien, el techo de tu vida, de tus expectativas económicas, sociales, familiares, el techo te lo pones tú mismo. Tú te pones el techo. Mi hijo Chepo dijo, oye pa, y en un terreno, ¿hasta cuánto pueden construir? Le digo, todo hijo, todo completo, pues es un terreno. No, pero para arriba.
Le digo, para arriba. Buena pregunta. Le digo, no, hasta donde quieras, hasta donde se pueda, hasta donde nos permita el movimiento de la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Digo, fue buena pregunta. Dije, no, no hay límite. La respuesta es, no hay límite. Tú construye hasta donde quieras. Amado, tú puedes construir tus expectativas hasta donde tú quieras en Cristo Jesús. No hay limitación. El techo lo pones tú mismo. Ojo, a través de tu nivel de fe en Cristo. Eso es. Cada quien va a trabajar su propia vida. Cada quien va a trabajar su propia expectativa. Y aunque seamos familia, no se cuelguen del papá, hoy que es día del papá, o no se cuelguen de la mamá. No, pues hay que empujar el barco con todos juntos, ¿no? ¿O qué? Vamos a trabajar y esto va a mejorar, va a levantar y vamos a estar bien. Amados, yo creo que es tiempo, ¿sí?, de romper nuestras limitaciones. Ya basta, me pongo en primer plano. Hay muchas, hay que empezar a trabajar. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que tengamos paz, Dios quiere prosperarnos. O alguien dígame si Dios no quiere prosperarnos. Y dígame, pastor, usted está equivocado. Dios no nos quiere prosperar. Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que estés mejor en tu alma, que prospere tu alma y que prosperes en todas las cosas. Es tiempo de romper las limitaciones, pero las rompes tú. Nadie te las va a venir a romper, amado. Nadie va a trabajar tu proyecto, lo vas a trabajar tú. Y Dios te va a levantar en victoria y en poder, y te va a ir bien, y te va a dar gusto. Vas a decir, estamos caminando bien, estoy viendo la mano de Dios en todo esto. Aleluya. No más. ¿Sí? Tenemos que ir a los siguientes niveles de vida, de ministerio, a los siguientes niveles de fe, a los siguientes niveles. ¿Por qué nos quedamos ahí? Ya pasó la emergencia, vamos de nuevo para arriba. Creo que hay que hacer el recuento de todo esto y empezar va, Señor, va. Pónganse de pie, por favor.